continuamos con nuestro segundo segmento de Dignas y Unidas Ganaremos de esta semana, donde estamos tocando un tema que tiene que ver con el balance del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, que bueno, se declara en 1995, es un compromiso que asumen todos los gobiernos a nivel planetario y que después, 5 años después, se hace un balance, se plantean y se viene a estructurar un esfuerzo articulado por Naciones Unidas. Parte de su sistema es UNIFEM y otro UNESCO, etcétera, y entonces impulsan las metas del milenio que también son firmadas y son compromiso por los gobiernos. Y bueno, nuestra compañera Ana María no fue precisamente a la Ciudad de México, allá en San Lázaro hubo una reunión de balance donde estuvieron pues gente del entorno público y de organizaciones sociales haciendo precisamente ese balance, ¿verdad? Claro, e incluso sí me gustaría comentar que dentro del programa de este foro, bueno, estuvieron 2 representantes, 2 diputados federales que son los que le están dando mucho avance. Una de ellas, uno de ellos fue el licenciado Silvano Aureoles, que es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, y también Agustín Miguel Alonso, que también es perredista, y bueno, también estuvo la licenciada Cecilia Elena, que también es perredista, o sea, digo, siempre es apuntarlo, ¿no? O sea, sí realmente son supuestamente de una fracción parlamentaria de izquierda, ¿no? Entonces, son ellos los que están trabajando el tema, claro, y organizaron el evento, digo, hay que comentarlo, digo, porque a final de cuentas hace un ratito en el otro segmento platicábamos de qué es lo que frena mucho este asunto, ¿no? Y bueno, definitivamente, pues sí, en ocasiones las tendencias de derecha frenan un poco este tipo de procedimientos, yo así lo creo. Claro, y hay toda una cultura que es muy conservadora en el país y que ha privado en los últimos años, y tenemos que decirlo desde los gobiernos de Fox, de Calderón, esto se ha sentido mucho más fuerte y que lamentablemente incluso con este mismo gobierno de Peña Nieto no vemos todavía rasgos latentes de que esto vaya a cambiar, porque había un proceso, sobre todo en este ámbito de los derechos de las mujeres, donde incluso se plantea ya la existencia de un Instituto Nacional de la Mujer, que es el que iba a impulsar. Exactamente, se hizo un pequeño recuento, porque además hay algo bien importante cuando inicia todo este movimiento, se habla de la mujer, tú lo debes recordar, se habla de la mujer en general. Actualmente sabemos que hay que dividir también, no dividir, pero sí hay que seccionar un poco, porque las niñas, las mujeres adultas, la mujer indígena, la gente de la tercera edad tiene diferentes problemas. Así, no hablamos de la mujer, sino de las mujeres, y esto es muy importante enfatizar. Claro, porque obviamente muchos de estos procesos se gestan en las niñas, por ejemplo. Este asunto del que estamos hablando, de la información y demás, tendría que ir enfocado a las niñas específicamente, porque son las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y bueno, por eso se hace este recuento y precisamente hemos avanzado, digo, del 2000 que se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, y dentro de la misma Cámara se crea una fracción exclusivamente para la equidad de género, que antes no existía. Digo, porque realmente estamos en pañales, incluso esta cuestión, este evento se da dentro de una sala que hay en el Congreso que a mí me llama mucho la atención. Es una sala que se llama Aurora Jiménez de Palacios, que fuera la primera diputada federal en el año de 1954. Fíjense, la primera diputada federal en 1954, realmente el recorrido que tenemos todavía las mujeres es mínimo en términos de derechos. Exactamente. Y lo otro que se conecta, y lo quiero conectar con un comentario que Anita hacía en el segmento pasado, que tiene que ver con que el sistema patriarcal, el machismo mismo imbricado en la política, lo que ha hecho ahora es ya ver cuáles son las estrategias, cuáles han sido los avances, lo retoma, lo refuncionaliza, les pone sus propios argumentos y demás, y eso hace que
no podamos seguir avanzando, sino que haya más obstáculos. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes. Y parte de eso es lo que nos está pasando porque hay mucho cuestionamiento. Por ejemplo, hay un Instituto Nacional de la Mujer que funciona, pero ya hay mucho cuestionamiento y sobre todo de las fracciones más conservadoras en el gobierno. Cuestionamiento a que no están ejecutando bien. Y si hay problemas, las culpables ahora son los institutos de la mujer. Cuando las políticas públicas orientadas a los derechos de las mujeres son responsabilidad de todo el gobierno, no solo de los institutos, no solo de los sistemas de la familia. Entonces yo creo que el comentario que nos hacía la doctora Marcela Lagarde, que tú hiciste énfasis aquí, es muy importante y tenemos que poner como que los dedos sobre las IES y decirles que la responsabilidad de que las metas del milenio y la plataforma de Beijing se cumplan es de todos y todas. Claro. Y es responsabilidad de todo el gobierno. Por eso yo te decía que era un poco algo que causó un poco de risa porque parecía como en broma, ¿no? Pero hace 19 años de repente la comunidad feminista, digámosle así, brinca con un discurso que el patriarcado no entendía. O sea, ni siquiera dije, ¿qué les pasa a estas mujeres? ¿De qué me hablan? ¿Qué reclaman? ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿Qué sucede? El día de hoy, obviamente, está bien estudiado el discurso y entonces también hay toda una argumentación esquematizada de por qué sí, por qué no funcionan estas políticas. Y evidentemente eso es algo que sí creo en lo que no hemos avanzado mucho, se sigue creyendo, se sigue pensando que la lucha feminista es una lucha de mujeres, cuando no tendría que ser así. Y no es así, o sea, es donde nosotros tenemos que poner otra vez y hacer el llamado y hacer un análisis muy crítico de hasta dónde esta forma de llevar las políticas para cambiar la situación de las mujeres ha dado resultado. Claro. Y qué cosas tenemos que cambiar, qué estrategias tenemos que repensar, qué nuevas demandas tenemos que plantear, porque hay cosas que no han funcionado. Claro, y además de todo, yo sí insisto, de verdad, yo insisto mucho en que para que esta cuestión de la equidad de género se pueda dar, tiene que haber mucha información con la gente, porque incluso uno que anda en estos movimientos, Maru, de repente las cifras te sorprenden. Y yo, por ejemplo, traigo algunas cifras sacadas del informe último acerca del libro publicado por el Congreso, se llama Feminicidio, y se me hizo muy interesante porque trae muchísimos datos. Y, por ejemplo, se comentaba eso en el foro, se han hecho muy famosas las cuestiones estas de las muertas de Juárez y demás en cuanto a los feminicidios, pero resulta que en este país Chihuahua ocupa el 7º lugar en feminicidios, o sea, pareciera que fuera el primer lugar donde se encuentra ese problema, y eso no es verdad. El primer lugar en feminicidios en este país está en Guerrero. ¿Y nosotros en qué lugar estamos, Ana? Nosotros Puebla. Estamos en un lugar bastante bajo, que es por ahí del 19, una cosa así, que digo es como medio, no apenas, creo que va creciendo. El recién leía una noticia en la jornada que el mes pasado, el mes de febrero, se encontraron 4 mujeres muertas. Exacto, y por razones de género, que aquí sí es bien importante tomarlo en cuenta. Y hay un punto que yo creo que aquí ha sido una demanda del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos y también del Observatorio que da seguimiento a la violencia en contra de las mujeres de la Ibero, donde en Puebla ocupa un lugar que no está de alguna manera avalado por las cifras oficiales, pero que estaría por encima de Ciudad Juárez, por encima de Chihuahua. Entonces, en ese sentido, también las cifras oficiales pues no son muy confiables, ¿no? Pero ¿dónde, en el debate que hubo, dónde se ubicarían los desafíos mayores para avanzar en los derechos de las mujeres actualmente en México? Hay 2 cosas que son fundamentales, yo sigo insistiendo, evidentemente en la política educativa, que es lo que la información y la educación siguen estando como una constante, o sea, todo el tiempo hablamos de SIDA, de trata, de feminicidio, y todo el tiempo la constante es la desinformación, la ignorancia, la pobreza. O sea, digo, porque la pobreza desgraciadamente va ligada con la ignorancia.
y entendamos esta ignorancia como el hecho de todo esto, o sea, desconocer realmente qué es lo que está sucediendo con las mujeres. Y también hay una cosa que es bien importante por lo que tú dices de las cifras, habría que hacer como ahora que está el asunto del Código Penal Federal que opere para todo este país, bueno, también de alguna manera poder homogeneizar el asunto del feminicidio, porque yo estaba checando en este libro que recién nos proporcionaron, te trae, de veras está muy bueno, muy interesante, porque te trae en cada estado de la República cómo se tipifica el feminicidio, en los que ya se tipifica, obviamente. Y de verdad que yo encuentro así jurídicamente una disparidad tremenda, o sea… Y que eso se refleja al momento de administrar la ley, obviamente, ¿no? Claro, porque no tenemos claro, yo creo que ni siquiera el juzgador tiene claro lo que es un feminicidio, incluso hay estados donde no se ha contemplado porque se considera que no es un asunto así como de, ok, un homicidio es un homicidio, punto. Entonces, ¿por qué lo quieres hacer aparte como un feminicidio? Y lo que tiene que quedar muy claro, incluso en el Código de Oaxaca, que a mí me sorprendió porque se supone que Puebla es un estado de derecho mucho más avanzado, el Código Penal del estado de Oaxaca habla de la misoginia ya, o sea, cuando el homicidio se da por causas misóginas. Es el único que yo encontré que lo habla así. Y se me hizo muy interesante, dije, wow, o sea, han avanzado más que nosotros. El Código de Puebla no habla exactamente de un asunto de misoginia, habla de causas de género y demás, pero no habla exactamente del tema como tal, ¿no? Correcto, entonces es otro desafío que es fundamental, cómo avanzamos en el marco jurídico, que supuestamente esta era de los avances más grandes que hemos tenido, sobre todo en el ámbito de la violencia, pero que continúa, la parte educativa que obviamente es, y sobre todo cómo el machismo y el patriarcado han refuncionalizado nuestro discurso, es necesario que hagamos una reflexión, pero obviamente la reflexión no solo es de las mujeres, es de la humanidad, es de los hombres y de las mujeres, para ver cómo transformamos estas relaciones de género en verdaderas relaciones de equidad. Creo que yo haría un comentario entiendo que para concluir este segmento, y que me gustaría que lo reflexionáramos. Creo que jurídicamente este país ha avanzado de una manera brutal, o sea, jurídicamente hablando. Ahora lo que a mí me encantaría saber es cómo llevar eso jurídicamente hablando a la realidad y aterrizarlo al ras del suelo, que eso es lo que cuesta mucho trabajo más. Y que tiene que ver con recursos, con dinero, y que ahí es donde el impacto de las reformas estructurales y de lo que llamamos neoliberalismo, pero en la cotidianidad se va a reflejar y que nos va a alejar, me temo mucho, de lo que ahorita están planteadas como las metas del milenio o la plataforma de Beijing. Bueno, damos por terminado el día de ahora nuestro programa, pero continuaremos. Este tema la compañera Ana lo seguirá tratando en el próximo programa. Y recuerden comunicarse con nosotros, estar en la página de Facebook, que es Escuela de Equidad de Género, y Dignas y Unidas Ganaremos del Congreso Progresista. Les espera la próxima semana.